Listo, buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es David Pulido. En estos momentos no me pueden verme porque tengo problemas como técnicos con mi computadora. Pero pues bienvenidos como a este webinar acerca de la reinvención del liderazgo y cómo el rol de la juventud o de los jóvenes puede jugar un papel como interesante y clave en tiempos del COVID. ¿Listo? Entonces, vamos a esperar como 5 minuticos más mientras se va uniendo la gente y comenzamos literalmente con nuestra webinar. ¿Listo?
Bueno, listo, entonces vamos a comenzar. Antes que nada, como agradecer a cada uno de ustedes por estar en este espacio, por literalmente como darse como la oportunidad de hablar un poquito acerca de la reinvención sobre el liderazgo y bueno, cómo los jóvenes vamos como a actuar frente a estos tiempos del COVID que nos afecta como a todos. Entonces, dale siguiente, porfa. Em, Listo. Pues nada, como ya les comenté, mi nombre es David Pulido, soy actualmente vicepresidente de Mercadeo en IESEC en Central y también futuro egresado de la Universidad de La Salle para el programa de negocios y relaciones internacionales. Y pues conmigo me va a estar acompañando, bueno, principalmente como Joelis, quien es como la representante como de la tienda Unisalle. Dale siguiente, porfa. Principalmente agradecimientos pues a la tienda como quien de alguna otra forma estamos como trabajando para que este webinar pase y también a IESEC como una organización que de alguna otra forma cree en todo el tema de liderazgo y desarrolla como experiencias a través de este y pues que de alguna otra forma pues nuestros invitados y panelistas pues son de esta organización y pues yo también, entonces muchas gracias como por eso. Dale siguiente. Em, y pues por último, agradecer como a Lau y a David por como querer como ayudarnos en el espacio. Realmente como que es muy bueno contar con ustedes. Em, Lau desde egresada como también de la Universidad de La Salle y pues David como, bueno, miembro de AIESEC en Panamá y ya. Entonces, los dejo como con ellos. Muchas gracias como a todos y bueno. Cualquier duda, pueden comentar y ya. Entonces, Lau. Listo. Bueno, buenas tardes a todos. Quisiera, por favor, no sé en realidad si podemos interactuar para saber que nos escuchan, para saber que está bien el tema logístico. Entonces, bueno, acá lo vamos a ir piloteando. Sí, te escuchabas. Bueno, muchas gracias, Natalia. Les cuento un poquito más de mí. Mi nombre es Laura Flores. Actualmente trabajo en IESEC en Colombia desde hace algunos años ya, creo que unos 3, 4 años atrás. Inicié en esta organización siendo estudiante de la Universidad de La Salle. Soy la egresada del programa de Finanzas y Comercio Internacional y digamos que está muy afín a mi carrera, adicional a que he trabajado también en otros sectores no tanto sociales, pero sí un poco en el ejercicio financiero y de planeación en algunas otras organizaciones. Y pues nada, voy a estar facilitando unos minutos con ustedes sobre un tema que creo que nos llama la atención y más que llamarnos la atención, nos involucra a todos como jóvenes en esta nueva normalidad a la que nos vamos a enfrentar. Bien, hola a todos chicos, ¿cómo están? Yo soy David Sotelo, soy actualmente el presidente nacional de AESEC en Panamá. También junto con Laura vamos a estar compartiendo un poco de nuestra experiencia y también de todos nuestros aprendizajes alrededor de todo este tema. Yo creo que no solamente el COVID, creo que alrededor de todo este tema global en el cual nos estamos enfrentando, algo sumamente importante. La razón por la que estoy aquí específicamente es también, bueno, primero Laura y yo trabajamos en la misma organización y llevamos un año más o menos de conocernos y de trabajar en diferentes aspectos juntos y sobre todo es una de las perspectivas más importantes. Yo soy ingeniero industrial, tengo 23 años y soy mexicano. Es decir, soy un mexicano trabajando sobre liderazgo juvenil en Panamá, en el cual tener una perspectiva global de otro país, en cómo tu país está desarrollando el liderazgo hacia otro país, es sumamente fundamental en estos tiempos. Entonces, espero les guste esta sesión que tenemos preparada para ustedes. De igual manera, como lo mencionaba Laura, vamos a estar aquí respondiendo sus preguntas, vamos a estar interactuando con ustedes. Entonces, si ustedes quieren escribir aquí en el chat o si ustedes quieren escribir aquí en las preguntas, pueden ir estando haciéndolo, entonces vamos a ir interactuando con ustedes, ¿vale? Entonces, pues dale clic, porfa. Bien, y primero que nada me gustaría comenzar hablando un poco de qué es lo que pasa hoy en el mundo, qué es lo que realmente está sucediendo hoy en el mundo
y qué es lo que está haciendo que todos nosotros estemos alzando la voz. Porque creo que una de las razones de este año en particular es que han habido muchas cosas que han hecho que las personas primero salgan y después entren a su casa, porque así ha estado pasando todo. Yo recuerdo hace un par de meses atrás, yo recuerdo realmente, sí, literalmente meses atrás en los cuales estábamos hablando acerca de muchas, muchas manifestaciones por muchos específicos motivos, no uno en particular entre todos los países, pero sí cada país estaba manifestándose muchas cosas. Y tenemos el claro ejemplo también de Colombia, ¿no? Creo que Laura nos podrá compartir un poquito más sobre esto, pero tenemos el ejemplo también de Ecuador, tenemos el ejemplo de Chile, tenemos el ejemplo de Bolivia, que realmente en Bolivia hubo manifestaciones durante todo un mes, y si no es que más tiempo. E inclusive una de las cosas por las cuales comparto esto es que hace mucho tiempo en Panamá no había una manifestación y la hubo. Y la hubo, la razón específica es para buscar la diversidad y que todos los jóvenes se levantaron y dijeron necesitamos alzar la voz para que los gobernantes o los políticos nos escucharan porque realmente está pasando algo. Y esa es la pregunta con la que quiero comenzar esta sesión. Para ustedes, ¿qué es lo que está pasando hoy en el mundo? ¿Qué es lo que ustedes creen que está pasando en el mundo? ¿Por qué realmente todas las personas están saliendo a las calles? ¿Por qué creen que hoy específicamente o en el último tiempo las personas han decidido hacerlo? ¿Qué es eso lo cual ustedes creen que ha pasado o creen que lo que está sucediendo para que haya pasado en el mundo? Los dejo ahí, si quieren compartir a alguien, puede compartirlo, además de todas las cosas. No es lo único que ha pasado, puedes darle clic, porfa. Bien, creo que a través de todo, o toda la experiencia, o todas las cosas que han pasado, y hablo mucho también por las cosas cuales han pasado, no solamente hemos pasado a nivel Latinoamérica, porque creo que dentro de todo eso hablamos acerca de una ola de manifestaciones en Latinoamérica, sino también una ola explosiva de violencia, y una ola explosiva en la cual alrededor de todo México hubo realmente una gran oleada de muertes o de personas asesinadas gracias al narcotráfico. Y no solamente ahí quedó, sino también llegó lo que viene siendo el COVID y ha atacado a muchísimas personas esta pandemia, lo que ha hecho que muchas personas estén, uno, colapsando, ya sea dentro de su casa o fuera de su casa, en lo cual ya realmente nosotros estamos empezando a creer que el mundo no es seguro ni siquiera dentro de tu casa, porque muchas de las cosas que han pasado dentro del COVID también dentro de la violencia se han ocasionado a que las personas están tan dentro de su casa que no pueden hacer otra cosa más que solamente pensar en qué es lo que podrían hacer o cómo podrían hacer algo que puede llegar a ser individuo. Y si ustedes lo notan o si ustedes lo ven en los números de violencia intrafamiliar, han crecido en todo el mundo, no solamente en Panamá, en Colombia o en México, sino realmente en todo el mundo han incrementado los números de realmente de violencia intrafamiliar debido a que las personas están en casa todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy en el mundo? ¿Por qué realmente el mundo se está comportando de esta manera? ¿O qué es lo que realmente está pasando que el mundo está haciendo que se comporte de esta manera? Porque violencia existía, pandemias también existían, narcotráfico existía. ¿Qué es lo que está haciendo que hoy en el día todo el mundo estemos hablando acerca de eso? ¿Puedes darle clic, por favor? Sí, creo que simplemente para añadir, estamos en un momento en el que lo único que vemos son los medios, lo único que vemos son las noticias o lo que vemos en nuestras redes sociales, que es algo de lo que consumimos todo el tiempo. Y adicional a eso, llevamos más o menos un año o 2 años en los que como jóvenes también nos hemos ido de alguna forma como revelando frente a diferentes situaciones de las que estamos cansados, que históricamente hablando siempre han existido. Entonces creo que el hecho de estar en casa, el hecho de tener, digamos que la necesidad de poder estar en nuestros hogares, que pues digamos que muchos tenemos la fortuna de hacerlo, también ha generado que de alguna forma la sociedad empiece a tener reacciones mucho más violentas o reacciones mucho más, digamos que con una fuerza muchísimo mayor, en el sentido de que estamos extrañando una normalidad que ya no tenemos, pero también estamos buscando a través de esas nuevas maneras de comunicarnos cómo resolver esas situaciones, esos problemas a los que nos enfrentamos. Y creo que para y no irnos muy lejos, lo que pasó pues la semana pasada, que incluso está pasando en Estados Unidos, que mal o bien nos ha tocado a todos como ciudadanos del mundo,
es un claro ejemplo de eso, ¿sí? Es un claro ejemplo de cómo uno de alguna forma empieza a vivir un nivel distinto de ansiedad, un nivel distinto de emociones que generan ese tipo de inconformidades o que generan ese tipo de reacciones que creo que más que bien o mal está generando nuevos cambios y lo hace a uno preguntarse mucho como, bueno, pero ¿y qué hacemos? ¿Sí? ¿Qué hago si no puedo salir a la calle sin un tapabocas? ¿Qué hago si no puedo salir a la calle porque me multan? ¿Cuál debería ser mi respuesta o cuál podría ser mi aporte estando aquí en las condiciones en las que estoy frente a una serie de situaciones como las que estamos viviendo hoy en día? Tal cual, tal cual. Concuerdo mucho contigo, Lau. Y es ahora esa pregunta que queremos nosotros hacerles a ustedes y que nos gustaría que nos compartieran si logramos aquí leer alguna de las respuestas e inclusive compartirlo nosotros. ¿Cuál creen que es nuestro rol? ¿Cuál creen que es el rol de los jóvenes hoy en día? ¿Cuál creen que es el rol de nosotros ante esta adversidad o ante todas estas problemáticas? Porque realmente nosotros, o más bien algunas personas, nos hemos sentado a pensar o les los aconsejo o los exhorto a que hicieran este ejercicio, a ponerse a pensar cuál es su rol, cuál es, qué es lo que yo tengo que hacer, porque al ver tanta violencia, al ver tantas manifestaciones, al ver tantas problemáticas a nivel global, les pregunto a ustedes, ¿cuál es su rol? ¿Qué es lo que hacen ustedes? ¿O qué es lo que ustedes deberían de estar haciendo? Porque podremos tener muchas perspectivas, pero Lau, te pregunto, ¿cuál es tu rol? Bueno, yo creo que llevo varios meses haciéndome esta pregunta y, por ejemplo, a veces no sé si la respuesta está orientada a seguir capacitándome, a aprender cosas nuevas, a, digamos que meterme más de lleno como en esa disciplina de la educación, o si mi rol está más en otro lado, ¿sí? En cómo puedo ayudar a la gente que más lo necesita o cómo puedo de alguna forma generar nuevas ideas, porque creo que también que estamos en un momento en el que todo el tiempo hay que crear cosas nuevas, todo el tiempo hay que crear ideas y eso también genera mucha angustia, ¿no? Porque hasta un punto uno de los objetivos y una de las necesidades humanas digamos que superfluas del ser humano está justamente en eso, en cómo yo entiendo ese propósito que tengo en el mundo y cómo puedo implementarlo. Entonces, sí me cuestionaba bastante eso y más que mi rol en el mundo es mi rol en este momento, en mi ciudad, en mi barrio, en mi localidad, donde las cosas están pasando tan rápido, pero al mismo tiempo con tanta incertidumbre que creo que es lo que más ha generado hoy en día como ciertas reacciones. Y puntualmente yo creo que esa respuesta está, desde mi perspectiva personal, esa respuesta está en digamos que justamente en espacios como este. Mi rol más que contarle a la gente qué hago o más que poder liderar algún espacio como estos, es que las personas que nos escuchan puedan tener también la noción de algo más allá de lo que uno ve en los medios o algo más allá de lo que uno ve todos los días cuando se despierta y antes de dormirse, y es justamente en ese líder que está necesitando nuestra sociedad y en esas, de alguna forma, como necesidades que está teniendo cada uno de nuestros lugares o en nuestros contextos, porque creo que el liderazgo se ha vuelto una de las cosas de la que todos hablamos, pero que al final de cuentas ya nos dimos cuenta que no todos hemos desarrollado, que no todos lo tenemos tan claro. Es justamente es una de las cosas con las que comienzo mi respuesta. Hoy en día hablamos, o todo el mundo habla mucho acerca de qué es el liderazgo, cómo es el liderazgo, cómo generar muchísimo liderazgo, y cualquier sistema educativo hoy en día lo tiene muy presente acerca de qué es el liderazgo y cómo implementar liderazgo desde tú como persona, siendo ser humano, hasta tú como líder dentro de una organización, dentro de una empresa, dentro de cualquier sistema, organización, fundación, etcétera. Pero realmente sabemos cuál es el liderazgo que en este momento estamos necesitando, porque puede haber muchas clases de liderazgo y puede haber muchas clases en las cuales nosotros podamos a pensarnos, este es el líder que hoy el mundo necesita o este es el líder que realmente nosotros somos, o somos realmente lo que el líder que esta parte del mundo necesita de mí. ¿Puedes darle clic, por favor? Y aquí es donde yo hablo mucho de cómo el liderazgo también se está volviendo o el liderazgo también se está volviendo un cuello de botella, porque hoy en día, aquí dando un claro ejemplo, la revista Time
habla acerca de que muchos de los líderes del mundo, atacando, hablando del COVID específicamente, se dieron cuenta que muchas de las cosas por las cuales estamos pasando es por lack de liderazgo. Es decir, porque presidentes, porque gobernantes, porque representantes de Estado, no lo sé, por cualquier persona que esté al mando de cualquier población, institución, etcétera, no está tomando las decisiones lo suficientemente rápido y no está tomando las acciones suficientemente rápido. Y damos ejemplos, realmente yo les puedo compartir el ejemplo más grande que es México. No sé si ustedes han visto en las noticias, pero desafortunadamente mi país no está tomando ninguna acción. Desafortunadamente en mi país, en México, nuestro presidente lo único que dijo, hay que salir a la calle cuando realmente teníamos que estar dentro de casa, ¿no? Ese es nuestro representante del Estado, ese es nuestro liderazgo, ese es lo que nosotros tenemos que hacer. No lo juzgo, obviamente, él tendrá sus razones, pero realmente es un lag de liderazgo en el cual nosotros nos estamos viendo enfrentados. Y yo hablo todos los días con mi familia y lo primero que digo es como estate en casa, o sea, no necesitas realmente tú estar afuera en estos momentos. Pero ese es el liderazgo que nosotros necesitamos, porque si fuera por liderazgo, hablamos acerca de un líder, porque es nuestro representante de la nación, pero no lo está teniendo. Entonces, ¿cuál es esa parte de liderazgo que nosotros necesitamos tener o cómo es que nosotros desarrollamos liderazgo a través de todo? Y este es un ejemplo, si les gustan ver, es un video muy grande acerca en la revista Times, pueden buscarlo ahí acerca de la batalla del coronavirus, realmente está haciendo un cuello de botella el liderazgo, porque muchos presidentes y muchas personas, como lo dije, representantes de naciones, estados, realmente no están tomando las acciones necesarias. Pero ¿quiénes son las personas que debemos de accionar ahí? ¿O quiénes somos las personas que debemos de tomar el liderazgo en esos momentos? Somos nosotros los jóvenes. Y no solamente nosotros jóvenes como estando en esta llamada, estando en una institución, en una fundación, una organización, sino nosotros jóvenes como seres humanos. Debemos de comenzar a hablar y debemos de tener esas conversaciones que nos hagan lo suficientemente líderes para realmente hacer acciones o tomar acciones que nos lleven a tener un mejor resultado, no solamente para mí y mi círculo social pequeño, sino para mí, mi ciudad, mi barrio, como lo decía Lau, para nuestro país en general, que básicamente es generar muchísimo más impacto a través del liderazgo que estamos teniendo. Podemos dar clic, listo. Y bien, acá hablamos mucho, y como les decía, hablábamos mucho acerca del liderazgo y cómo realmente nosotros específicamente defendíamos o defendemos que el liderazgo es realmente una de las cosas fundamentales para los jóvenes. Y aquí una de las frases que más me ha gustado en los últimos tiempos acerca de esta persona, del general de las Naciones Unidas, donde hablaba realmente acerca del multilateralismo, que realmente significa, y una de las cosas más grandes del multilateralismo es hablar acerca de la modalidad de liderazgo y cómo el liderazgo a través de esto puede llevar a hacernos muchísimas más cosas, no solamente acerca de qué es lo que nosotros tenemos que hacer como seres humanos, que es, por ejemplo, quedarte en casa, sino realmente decirle a todo el mundo que se quede en casa, ¿no? Eso también es ser un líder. Y él hablaba mucho de esto en su última conferencia, y él hablaba mucho acerca de cómo nosotros compartiendo simplemente la palabra de decir, oye, te tienes que quedar en tu casa, te podrías quedar en tu casa porque realmente eso hacía que muchísimas más personas se generaran muchísimo más impacto. Y sobre todo tú estabas siendo la persona líder que hacía que más personas lograran llegar al objetivo. Y sobre todo, generar un compromiso, porque yo creo que hablando más a futuro, y una de las cosas que también hablaba mucho es acerca que el compromiso que nosotros tenemos con los objetivos de desarrollo sostenible que tiene la ONU, en los cuales vamos a hablar un poquito más adelante, y cómo nosotros vamos a contribuir a estos, y cómo nosotros vamos a, como jóvenes, vamos a formar acciones para que cada uno de estos se desarrolle. Y cómo nosotros vamos a implementar acciones y liderazgo para que cada uno de estos realmente logren llegar a tener un impacto en el futuro. Y para los que no sepan cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible, puedes darle clic. Lau, ¿nos quieres platicar un poco más de qué son los objetivos de desarrollo sostenible? Sí, bueno, yo creo que una de las cosas que más me ha guiado un poco en el camino en general, del emprendimiento, de las iniciativas sociales, del desarrollo profesional, es esto, son los objetivos de desarrollo sostenibles o los objetivos mundiales que de alguna forma se adoptaron desde el 2015 como una forma de llamar
la atención al mundo entero para poner fin a varios temas en donde podemos ver, por ejemplo, la pobreza, donde podemos ver la protección del planeta en temas medioambientales y que de alguna forma todas las personas puedan tener la posibilidad de gozar de esa paz y de esa prosperidad con un objetivo muy claro, con un deadline muy claro que es el 2030. Y yo creo que estos 17 objetivos están completamente relacionados, son además integrales, porque permite de alguna forma que todos intervengan en un área específica, pero todas las áreas se relacionan. Y yo creo que acá lo más importante es que de alguna forma el llamado que se nos ha hecho está más relacionado hacia equilibrar digamos, que esa sostenibilidad medioambiental con esas situaciones económicas y sociales que viven todas nuestros países a nivel general. Y creo que es un medio o es una de las iniciativas que más ha promovido no dejar a nadie atrás, sino de alguna forma todos los países se han comprometido para acelerar justo ese progreso, incluso el que está más atrasado, incluso el que tiene de alguna forma menos ayuda. Y creo que estos ODS lo que nos permiten a nosotros es ver de alguna forma por dónde nos podemos ir, ¿sí? Cuando uno habla de me voy a reinventar, que es un poco la palabra que está de moda por estas épocas, está muy bien o el ejercicio de revisar esto y ver en detalle cuáles son los medibles, cómo se puede mejorar, de qué forma se puede, digamos que de alguna forma implementar cada uno de estos ODS, le permite a un ser humano también tener claridad de qué debería o por qué vía debería irse. Y no sé si han visto, hay muchos quizzes, hay muchos test sobre qué objetivo de desarrollo sostenible eres o cuál es el que más te llama la atención. Hay muchos o muchas organizaciones y empresas hoy en día que se orientan por dos, tres, cuatro, incluso uno, porque de alguna forma tienen de una forma clara cuál es esa visión o cuál es ese aporte a cada uno de estos objetivos de desarrollo sostenible, que sin duda los invito a que revisen cuál podría ser el ODS que más, no sé, que más los mueve, que más promoverían, por el que más trabajarían, porque es un ejercicio bastante interesante que le permite a uno ver también por dónde van sus ideas, ¿sabes? Como por dónde va la cosa, qué deberíamos hacer, qué tipo de empleo en el futuro podría tener, por ejemplo, qué tipo de desarrollo profesional podría tener. Es un ejercicio y es una herramienta muy interesante para ver este tipo de cosas, sobre todo en estos tiempos que creo que este tema de los ODS cae perfecto en la época que vivimos y nos permite también tener claridad de qué pasa a nuestro alrededor. Exacto, y creo que uno de mis favoritos, uno de los CDS o mi EDS favorito es el 4, es el Quality Education, en el cual realmente nosotros hablamos acerca de la educación de calidad y básicamente es esto, ¿no? Básicamente es lo que estamos haciendo en este momento, compartir con ustedes nuestra experiencia y nuestro conocimiento para que ustedes logren llegar a tener muchísimo más conocimiento y que las herramientas que nosotros utilizamos en el día a día ustedes como jóvenes universitarios también las pueden llegar a utilizar y sobre todo tengan un motivo y un camino claro acerca de lo que podemos hacer. Y ahí va la siguiente slide, puedes darle clic por favor, que ya hubo un spoiler, porque realmente si no somos nosotros, ¿quién? Y es verdad de eso, si no somos nosotros, ¿quiénes van a ser las personas que realmente van a hacer o van a tomar acción sobre estos ODS? O sea, si no somos, si no somos tú, si no somos yo, si no es Lau, si no somos todas las personas que estamos acá, dentro de acá, ¿quiénes son? Y como decía Lau, yo creo que estos ODS te van a dar un camino muy grande acerca de qué es lo que quieres hacer y ver cómo, cuál empresa o cuál organización o cuál fundación o donde tú vayas a trabajar o donde tú estés estudiando, están aportando algo a estas ODS o no lo están haciendo y cuál sería el comienzo para hacerlo, ¿no? Porque no creo, yo creo que, obviamente, si no lo está haciendo, no creo que no lo esté haciendo porque esté mal, sino al contrario, no lo está haciendo tal vez porque no lo conoce. Entonces, si no somos nosotros, ¿quién va a ser? Entonces, y ahí es donde juega nuestro papel, o ahí es donde entra nuestro papel como AIESEC. Puedes darle clic, porfa. Y es donde nosotros comenzamos como organización y comenzamos a hacer lo que nosotros hacemos. Y aquí les vamos a platicar un poquito de qué es lo que hace la organización y cómo Lau, dentro de AIESEC en Colombia, cómo yo, David Sotelo, dentro de AIESEC en Panamá, desarrollamos liderazgo y cómo nosotros también aportamos dentro de la organización a los objetivos de desarrollo sostenible. Y la primera cosa con la que debemos de comenzar a explicar qué es la organización,
puedes darle clic, por favor. Es la siguiente, donde nosotros en el 2015 firmamos un compromiso con las Naciones Unidas en el cual nos comprometimos a que cada uno de nuestros proyectos, tanto con desarrollo empresarial de compañías, tanto como nuestro desarrollo profesional, nuestro desarrollo social, tiene un impacto directo con todos y cada una de de los objetivos de desarrollo sostenible. Y a través de cada uno de nuestros proyectos, nosotros decidimos desarrollar cada uno de ellos, es decir, atacar a cada uno de los ODS y que en diferentes maneras nosotros hemos podido aportar esto. Pero ¿cómo lo hacemos? Y ahí es donde también nosotros vamos a platicarles un poquito más. Si quieres, Laura, nos platicas qué es lo que nosotros hacemos. ¿Puedes darle clic, porfa? Sí, sí, justo con ese compromiso entendemos de alguna forma que lo que más necesita el mundo y sobre todo los jóvenes es el liderazgo. Yo recuerdo mucho en la universidad, había una clase que se llamaba, no sé si todavía la dan, pero se llamaba Liderazgo Social y creo que fue la única clase que yo recibí durante toda mi carrera donde me enseñaron algo de eso, ¿sí? Donde a través de experiencias prácticas pude entender un poquito más de eso, porque aunque no lo crean es algo de lo que muchos hablamos, pero de lo que pocos entendemos. Y creo que ahí justamente se trata de eso, de cómo a través de experiencias prácticas y de ambientes retantes uno logra desarrollar ese liderazgo que necesita en un ambiente cross-cultural, porque la verdad, digamos que no podemos ser un joven colombiano que se queda aquí, o un joven mexicano, o un joven panameño, o un joven chino, un joven de cualquier lugar del mundo, porque la realidad es que este mundo globalizado, como muchos lo mencionan, hace que uno tenga que salir, sí, hace uno que uno tenga que convivir con más personas, hace que uno tenga la posibilidad de encontrar esas oportunidades y eso es justo lo que hace esta organización. Dale clic, por favor. Y hay una manera muy fácil en la que nosotros lo hacemos o como nosotros creemos que debe funcionar y es a través de el liderazgo, sí, y creo que esa palabra ya la hemos nombrado como más de 100 veces en esta conversación, pero es como el joven o como la juventud tiene de alguna forma un mejor futuro a través de esas experiencias desarrollando esas habilidades. Y aunque no lo crean, creo que es una plataforma que a uno le permite justo como esa interacción, pero más que la interacción con otras personas es empezar a pensar más allá, ¿sí? Es empezar a ver qué hay detrás de, empezar a ver de una forma distinta los retos. Creo que los problemas no existen si uno no es capaz de convertirlos en retos, por ejemplo, y eso es lo que nosotros creemos como organización, es el liderazgo es la solución fundamental para todos los problemas, que ya nos hemos dado cuenta que sí es así y que además puede ser desarrollado en todas las personas sin ningún tipo de discriminación o sin ningún tipo de caracterización. Así es la manera en como ISEC lo hace. Dale clic, por favor. Bien, ¿y por qué lo hacemos? ¿No? Porque sobre todas las cosas o sobre todo lo que nosotros hemos estado hablando acerca del liderazgo y cómo a través de prácticas en ambientes retadores nosotros desarrollamos liderazgo, ¿por qué nosotros buscamos hacer eso? ¿O cómo organización a ese sin fines de lucro busca que realmente pase todo esto? ¿Por qué? Y creo que para mí es una de las cosas que más me ha movido en mi vida, que es básicamente que nosotros buscamos la paz y el pleno desarrollo del potencial humano basado en este tipo de experiencias. ¿Y cómo vamos a lograr todo eso? ¿O cómo nosotros buscamos lograr todo eso? Es a través del entendimiento, a través de que nosotros siendo líderes podamos llegar a entender a otros líderes y asimismo que el entendimiento realmente haga que nosotros no estemos buscando tener una problemática social, una problemática profesional, etcétera, sino realmente entendamos el por qué pasa alguna de las cosas y logremos entender qué es eso que a alguna persona tiene en, no sé, de alguna manera conflicto y logremos ese pacto de paz. Y es así como nosotros logramos o desarrollamos muchísimas más cosas. Y aquí les vamos a platicar un poquito más de la experiencia. Lau va a comenzar con su experiencia. Si puedes dar clic, porfa. Sí, bueno, yo creo que lo primero que deben saber es que la verdad, ser de la Universidad de La Salle le abre a uno la mente en el sentido de
que de alguna forma sí le enseña a uno durante la academia a desarrollar esas habilidades que el mundo necesita, específicamente en comunicación, específicamente en, digamos que en niveles conversacionales. Y creo que eso es una de las cosas que más valoro de toda mi academia, independientemente de todos los resultados, conocimientos y demás, porque creo que es un poco lo que me ha llevado a estar en este tipo de espacios y sobre todo a participar de algunas iniciativas. Hay una foto que ven, donde se ve la palabra Recon. Esta es una organización que hace emprendimiento social en el país. Tiene más de 450 emprendedores sociales específicamente que fueron rescatados de los periodos de guerra y hacen parte del proceso de reconstrucción del tejido social. Y tener la oportunidad de trabajar con esos emprendedores creo que más que me la dio ISX, bueno, mi trabajo en la organización, es porque entendía muy bien desde la universidad cómo se había desarrollado esto. A mano derecha, en la parte inferior también pueden ver cómo a través de ese que he conocido muchos países, pero más que el tema de, wow, voy a conocer país y voy a hacer turismo, es cómo la gente del mundo entero entiende qué es lo que está viviendo cada sociedad y cómo se puede unir o cómo puede unir fuerzas para eso. Y a través de ese también he podido tener la posibilidad de conocer personas de todo el país que aunque yo lo creyera increíble, la educación de todo el país es completamente diferente. Sí, yo creo que sí me siento muy afortunada de la que he recibido, pero también creo que hay un esfuerzo muy grande en irse a esas ciudades, por ejemplo, de la costa o del sur del país, que en este momento no tienen esa facilidad o que no tienen más que facilidad, se enfrentan a problemas de corrupción muy graves, como es, por ejemplo, las universidades en el Atlántico y demás, porque esas experiencias son las que me han permitido a mí también conocer más de alguna forma la noción que tiene un joven colombiano que no es bogotano o que no es capitalino, sino que tiene un contexto distinto. Y simplemente pueden ver una foto a mano izquierda en la parte de arriba, donde hay más o menos 7 países diferentes en un proyecto que se concentró en un lugar muy cerca de Bogotá, en un colegio muy, muy, muy humilde, donde le enseñamos a través del fútbol a los niños y las niñas los valores. Y donde a través de ese proyecto que duró un poco más de 2 meses, también pudimos enseñarles a los niños qué era el mundo fuera de su colegio o fuera de su ciudad o fuera de su municipio, porque tampoco viven en una ciudad muy grande. Y creo que esta experiencia de sentar a un brasilero, de sentar a un mexicano, de sentar a un peruano, de sentar a alguien de Bolivia y mostrarle a los niños que uno el mundo lo puede tener en las manos. Es una de las experiencias más gratificantes y creo que todas estas experiencias que les cuento que de alguna forma sí me han acercado mucho al tema social, pero también al desarrollo de esas habilidades de las que tanto les he hablado. Es la siguiente imagen, que ya, no sé si le puedes dar clic, porfa, que ya es simplemente un equipo que trabaja todos los días justo por eso, que decide durante un año de su vida levantarse todos los días por brindarle a las personas que lo necesitan y que no lo necesitan las oportunidades y facilitarle justo lo que les mencionaba de tener el mundo en la mano, que a veces se ve muy lejano, que a veces digo yo por dinero no puedo, yo por tiempo no puedo, yo no soy una persona adinerada, yo no soy una persona que tiene las oportunidades de alguna forma y creo que tomar esa decisión con la responsabilidad que eso significa para liderar 1.400 personas, que es un poco lo que hace parte los voluntarios que tenemos en Colombia, significa justo eso, como yo entiendo cuál puede ser mi aporte al mundo, pero también como yo entiendo qué es lo que mi ciudad y qué es lo que el país necesita. Que incluso hay gente que se viene de otros países a hacer esto, como ven, David es mexicano y está en Panamá. Creo que eso es un ejercicio que a uno le permite o le da la oportunidad de justamente desarrollar eso, pero también de tener muy claro o de estar completamente convencido que eso es lo que necesita nuestro país o que eso es lo que necesita nuestra sociedad. Bien, gracias Lau, puedes dar clic, porfa. Eh, Acabo de entrar en cuenta y me sorprendió un montón una de tus fotos, Lau, y ahora voy a platicar por qué. Mi experiencia dentro de la organización y una de las cosas por las que siempre también comparto o me gusta compartir un montón con AES Colombia es porque yo tomé un intercambio dentro de la organización en Colombia en el 2015. Yo también estuve trabajando en Bogotá y básicamente la razón por la que también conozco a todas las personas que trabajan en las calles es porque yo estuve en un buen periodo dentro de la universidad, de ahí por el hecho de
de que alguien del comité local donde estaba yo estaba ahí. Eh, y para mí la experiencia de intercambio de ir a ayudar a niños, yo trabajé en Fontibón, en una escuela, era una casa donde van los niños a comer, básicamente, después de clases, porque no tenían dinero para comer o sus familias no tenían, eran familias en riesgo. Y lo que hacíamos era que después de comer, ellos tenían que quedar a clases con nosotros y nosotros enseñábamos valores y dábamos educación a través de artes. Entonces, yo hacía teatro dentro de la universidad y el high school y aquí mismo lo implementamos. Y una de las cosas más maravillosas, pueden ver ahí, teníamos un montón de niños trabajando con nosotros, en los cuales realmente los niños todos los días sonreían cuando llegaban a nuestras clases por el hecho de que nosotros como tal veníamos a impactar sus vidas y que ellos, yo recuerdo mucho la frase de que un niño me dijo, yo nunca creí conocer a un mexicano en mi vida y, y realmente la noticia y el impacto para mí fue lo contrario, ¿no? Yo nunca creí conocer a un niño que dijera esto, ¿no? Porque para mí en ese momento estaba siendo muy normal conocer Colombia, pero para ellos estaba siendo súper normal conocer a alguien de México. Y es el impacto que nosotros tenemos y es el impacto que nosotros desarrollamos a través de todos y cada uno de ellos. A través de todo eso, yo volví a México, entré a la organización en México específicamente y ahí es donde nos conectamos porque una de las personas que mencionaba Lau acerca del proyecto se llamaba Colombiao, si mal no me equivoco, Lau, fue la primera persona que yo envié para que se fuera de intercambio de Colombia. Literalmente fue la primera persona cuando yo volví a México, entré a la organización, la primera persona que me dijo, quiero hacer lo mismo que tú. Y yo estaba dentro de la organización, la envié y mira, ahora resulta que era parte de uno de tus proyectos. Qué pequeño es el mundo y qué increíble también y era eso lo que a mí me gustaba un montón, porque más personas siempre querían vivir la experiencia que yo estaba viviendo y la experiencia que yo estaba tomando en Colombia, porque no solamente había sido ir a Colombia a conocer el país, que para mí es hermoso, sino también a impactar vidas. Y después seguir impactando vidas, que como ya lo vimos, aquí tenemos un claro ejemplo de cómo muchas personas también compartieron. A través de todo la oportunidad se me dio, puedes dar clic, porfa. Y actualmente... soy el líder de un país diferente del que no es el mío. Y ser el líder de un país diferente al que no es el mío también es una responsabilidad en la cual tener que demostrar no solamente los valores del país del cual ahora eres el líder, sino también entender la cultura, porque creo que es una de las cosas más importantes a través del liderazgo. ¿Cómo lideras a una cultura que no es la tuya? ¿Cómo lideras o cuáles son esas decisiones que pueden llegar a tener un trasfondo cultural o un trasfondo en el cual para ti es muy normal y para las personas que ahora lideras es totalmente diferente? En mi equipo somos 5 nacionalidades diferentes. En mi equipo nacional, en el cual lidero personas de Brasil, de Perú, de Colombia, por supuesto, y sobre todo también personas de Panamá, que es lo más importante, ¿no? Y personas de México, en las cuales venimos siendo un equipo sumamente multicultural y en el cual todos nosotros todos los días decidimos también desarrollar liderazgo a través de todas estas experiencias para que muchísimos más jóvenes todos los días logren llegar a tener una experiencia de liderazgo y logremos llegar a tener muchas más oportunidades para los jóvenes que toman estas experiencias de liderazgo y sobre todo impactar a los más necesitados o a las prácticas sociales y sobre todo lo que nosotros trabajamos más en ASG Panamá son las empresas con las cuales trabajamos debido a que nosotros tenemos muchas personas trabajando en muchas prácticas profesionales dentro del país debido a la globalización que tiene. Entonces, es impresionante, la verdad, cómo nuestro liderazgo puede llegar a conectarnos hasta en una misma sesión que la verdad desconocía, Lau, pero soy sumamente impactado con eso. Eh, y es así como nosotros hoy en día, o junto a nuestra experiencia, desarrollamos liderazgo, ¿no? Desarrollamos liderazgo y hacemos que todas las personas despierten, se levanten, por supuesto, por cada cosa que nosotros nos proponemos y sobre todo desarrollando soluciones, porque es con lo que queremos concluir la sesión. ¿Puedes dar clic, por favor? Sí, sí, yo creo que el mensaje principal para ustedes es uno, no se queden en su casa, bueno, sí, quédense en su casa si no tienen que salir, pero no se queden en su casa simplemente esperando que el mundo pase por los ojos o por el frente, porque creo que hay muchísimas opciones y hay muchísimas posibilidades para desarrollar eso. Una de las cosas más importantes como
en general del camino de la vida es justo como uno empieza a entender esa dinámica en la que funciona lo que está alrededor y sobre todo cómo uno empieza a entender cuál puede ser ese aporte que uno tenga, ¿sí? Y yo creo que si ustedes se dan cuenta, David viajó a otro país a vivir una experiencia en un proyecto específico para una comunidad y yo me quedé en el mío. Y son, digamos que, objetivos o son de alguna forma propósitos completamente diferentes, pero al final nos lleva a lo mismo, ¿sí? Y estamos en un tiempo en el que todo absolutamente es válido en el sentido de que entendamos cuál es ese principal objetivo, cuál es ese propósito y creo que tenemos que empezar a desarrollar más ese tema de ser orientados a soluciones, ser orientados a nuevos retos y creo que eso es una de las cosas que más va a facilitar un poco el desarrollo de todo lo que venga de aquí en adelante, que habrán países que ya lo hayan resuelto, que ya hayan podido salir a esa nueva normalidad, pero nosotros como latinoamericanos todavía estamos un poquito, digamos que lejos de eso. Y creo que cuando a mí me preguntaron por este espacio, yo decía como, chévere, es chévere poder conversar con la gente sobre lo que está pasando, pero también más allá de eso es cómo también tomamos una postura de eso y tenemos una postura muy clara frente a cuál es nuestro rol como jóvenes, el joven de 20 años, el joven de 30 años, el joven de 15 años, que creo que son completamente diferentes, pero generacionalmente nos llevan a lo mismo, ¿sí? Y es como vivimos en estos tiempos de incertidumbre sin quedarnos justo ahí, esperando que el mundo pase ante nuestros ojos, sin nosotros tener una acción muy clara. Sí, totalmente. Y para cerrar este espacio, antes de las preguntas, realmente es cierto. Creo que hoy en día podemos quejarnos de todo lo que no está pasando en redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram, de lo que sea, o podemos buscar soluciones a esos problemas, a esa problemática. Y esa es tu decisión, sobre todo como jóvenes, ese es nuestro rol y es el momento de nosotros también tomar acción. Tomar acción para bien, tomar acción para sea un motivo personal, un motivo en conjunto, un motivo social, pero sobre todo ese es el momento que nosotros debemos de tener para realmente compartir y buscar cada una de las soluciones como jóvenes. Y pues creo que sería todo, Lau, no sé si quieres agregar algo más. No, quisiera saber si hay alguna persona que tenga alguna pregunta a nivel general, un poco de estos minutos que compartimos. Si Y tenemos David, ahí 8 minutos por preguntas. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, algo que le gustaría que compartamos, no lo sé. Sí, si alguno no puede como hablar o no le gusta o demás, puede escribir la pregunta por el chat y nosotros la leemos. ¿Listo? ok, ¿tú tienes acceso? Sí, dame un segundo. Aquí la primera pregunta que nos dejan es, ¿qué nos recomiendan a los jóvenes para poder lograr ese liderazgo y motivación hacia los demás? Bueno, yo creo que esa pregunta me la han hecho mucho, sobre todo en estos tiempos. Y yo creo que la respuesta puede ser tener muy claro qué es eso que uno quiere hacer, ¿sí? Tener muy claro, es muy fácil hablar de propósito, pero es muy difícil encontrarlo, por ejemplo. Y creo que el ejercicio de entender un poco hacia dónde quiero ir yo, hacia dónde busco yo generar, digamos que un impacto, puede permitir justamente eso. Yo creo que nadie nace líder. Yo llevo 5 años en IESEC y creo que todavía me falta aprender un montón, pero sí he podido desarrollar cosas que antes no. Sí, hace 5 años era un estudiante universitario del promedio que simplemente iba a la universidad, salía los viernes y cumplía con sus labores, pero ahí ese realmente me dio ese punto o ese plus de empezar a desarrollar esas otras skills que a uno no le enseñan, pero que siempre se las piden. Entonces, plataformas como estas creo que a uno le permiten mucho eso y también ver siempre la otra cara de todas las situaciones o la otra cara de los retos que hay y no quedarse siempre con lo que uno ve, con lo que uno lee, ir muchísimo más allá. Eso me lo dijo mi profesora de liderazgo social, de hecho. Y creo que es justo eso, como yo voy más allá y como también de alguna forma puedo indagar un poquito más de lo que hay a mi alrededor, que es un poco
parte de ese vacío que hay actualmente con todas las situaciones sociales que estamos viviendo. Bien, gracias, Lau. La siguiente pregunta dice, ¿cuál ha sido su mejor experiencia como líderes? Y si gustas, comparto. Eh, Creo que yo, una de las mejores experiencias que he tenido como líder ha sido en estos tiempos específicamente. Yo compartía mucho con mi equipo acerca de cómo hoy en día realmente teníamos que tomar decisiones, ¿no? Y determinar qué es lo que teníamos que hacer, tanto como organizacionalmente como personalmente, porque al menos, por ejemplo, yo lo sé que también Colombia está cerrada las fronteras, Panamá están cerradas las fronteras, entonces teníamos que tomar una decisión de quedarnos o irnos, teníamos que tomar una decisión de cómo íbamos a hacer o desarrollar liderazgo, cuál iba a ser el nuevo plan que íbamos a implementar para desarrollar liderazgo y sobre todo cómo nos íbamos a adaptar a eso. Entonces, para mí una de las mejores experiencias que he tenido en liderazgo ha sido esta, ha sido ser presidente nacional de ENSEC en Panamá y sobre todo en estas épocas que han sido bastante difíciles. Lau, ¿quieres Sí, compartirnos tu experiencia? pues yo tuve justo ese proyecto, creo que yo tenía tal vez 19 años, 20 años cuando me dijeron, bueno, tiene 50 niños a los que tiene que enseñarles los valores, tiene un brasilero, 3 brasileros que no hablan nada de español, adelante, y 2 meses, creo que eso me retó demasiado, pero fue la mejor experiencia de mi vida, sin duda, ver cómo esos niños aprendían y cómo yo con lo que tenía y cómo el equipo que tenía lleno de tantos países se unió para eso. Creo que ha sido una de las experiencias más bonitas y liderar a que en Colombia creo que también es un poco sumarse a esa voz de los ciudadanos, de los jóvenes colombianos que quieren hacer cambio y más que cambio que quieren hacer parte de ese cambio, que es lo que más me ha gustado de esta experiencia. Espero que mi camino no se termine acá, seguirán muchas más cosas pasando, pero creo que IESEX sí ha sido una plataforma que me ha permitido mucho eso. Y justo para responder a Julián sobre cómo puede ser parte de la organización, eh, estoy enviando, creo que yo envié a todas las personas un link en el que pueden tener un poquito más información sobre nosotros. Acá tenemos a David, que es también una de las personas que trabaja con la universidad, específicamente en este tema. Y nada, muchas gracias. Ah, bueno, hay otra pregunta. No sé, Sotelo, si la quieras responder. ¿Cuál es la pregunta, perdón? Ah, listo, ya la vi. Dice, ¿qué habilidades podemos desarrollar y cómo para llegar a ser líderes en nuestro entorno familiar y social? Mira, yo honestamente y de manera sumamente personal, yo creo que es empezar por nosotros mismos, ¿no? Yo en lo personal lo que siempre hago con mi familia, con mi entorno social, ya sea con mis primos, mis tíos, mis abuelos, inclusive con mi comunidad cerca de mi casa, es atender las condiciones o recomendaciones que nos dan. Pero creo que esta no es la primera vez que nos pasa una pandemia, no es la primera vez que realmente nosotros tenemos algún problema social o que realmente estamos llegando a un extremo, pero sí creo que es el momento en el que nosotros seamos esos líderes. Yo, por ejemplo, en una de las últimas veces que estuve en casa y teníamos mucho peligro, mucha violencia dentro de mi ciudad, lo que hice fue los vecinos y nosotros hicimos una pequeña junta comunal en el que dijimos, aquí hay un grupo, el que vea algo peligroso o algo sospechoso, compártalo y todos estamos más seguros, ¿no? Es simplemente un detalle sumamente pequeño, pero que está haciendo que tu liderazgo, que tú como persona estés proponiendo, que tú como persona estés buscando una solución, en lugar de estar esperando una solución de parte de alguien, tú estás tomando acción y estás buscando el liderazgo. Creo que más allá de que te pueda decir cuál es esa habilidad que puedas desarrollar, creo que más bien cuál es tu escenario, cuál es tu entorno, cuál es tu problemática. Ahí es donde tú te vas a dar cuenta cómo tú puedes ser mejor líder y cómo tú puedes desarrollar mejores habilidades, porque creo que podríamos hablar de muchas experiencias, pero creo que si tú entiendes cuál es tu problemática, tú misma vas a poder desarrollarlo y tú misma vas a poder entender cuál es ese lag de liderazgo que están teniendo. Total, sí. Eh,
No sé, ¿hay alguna otra pregunta más? Aún nos queda un minuto. Acá hay otra. ¿Desde qué edad podemos ser líderes? Bueno, desde que nacemos, en realidad. Creo que cuando uno es líder es cuando no entiende una acción y la hace. Pero si te refieres a ser líder ahí de seco, creo que David nos va a ayudar más con eso. Creo que ya está listo. Bueno, lo vi listo. Sí, ya, ahora sí. Listo, entonces ya como para ir cerrando un poco el espacio, pues muchas gracias Laura y David. A veces cuando dices David no sé a cuál David te refieres, pero ya creo que era yo. Y nada, como para cerrar un poquito este espacio, muy de acuerdo con lo que decía Laura y David, y es el tema de que uno en términos de liderazgo, decide ser el líder que quiere ser, pero también uno trabaja con otras personas y no solo se trata como de, listo, no solo liderar un proyecto y demás, sino también como todas las experiencias que vienen como consigo por todo el aprendizaje que se puede llegar a tener y por también todo el impacto que de alguna otra forma organizaciones como ISEC puede causar con pequeñas acciones, liderando un proyecto, hablando con un intercambista o cualquier otro como aspecto que se pueda generar y no solo ISEC, cualquier otra organización que de alguna otra forma como promueva todo el tema del liderazgo, porque al final es una clave que de alguna otra forma nosotros como jóvenes podemos como desarrollar y que de alguna otra forma nuestro, no sé, forma en la que nos proyectamos podría como hacer mucho más, tal vez idóneo un futuro como para todos, porque al final esto a veces no se le trata solo de nosotros y ya está, sino todas las personas que vienen detrás de nosotros, independientemente de nuestro como independientemente del ambiente en el que estemos. Entonces, dale yo el siguiente. Los quiero dejar como este pequeño video para que conozcan un poquito más y ya como recapitulando todo lo que habían dicho Lau y David como en el espacio. Entonces, dale play, please. Disculpa, creo que no sé si está escuchando el video, creo que no. And the No, chance no to sé. overcome the challenges they face. A space where they can discover what really matters to them and realize their potential for the future. We give young people a chance to see the world because if you can see it, then you can start to understand it. And if you understand it, then you can start to change it. For over 70 years, we provided more than 1 million young people with life-changing opportunities together with like-minded organizations. But we can't stop now. Because only when we create more of these leadership stories together will we truly see a remarkable impact on the world. History has shown us what just one great leader can do. So imagine what a billion great leaders could do. This is why we do what we do for youth. Listix. Entonces, bueno, básicamente es eso. Dale siguiente, porfa. Y nada, así como Lau se los mencionó, si quieren saber como un poquito más de cómo pueden tal vez desarrollar ese liderazgo, de cómo pueden de alguna otra forma, no sé, causar un impacto o como tal vez termine una experiencia como la que han vivido tal vez Laura o David, independientemente de donde estén, pueden como inscribirse como en el link que les, no sé si les aparece, creo que sí, en el chat, y si no, pues igual ahí lo pueden ver en pantalla. Y nada, como que anímense como a vivir nuevas experiencias con ISEC y también como a desarrollar como todo ese liderazgo que de alguna otra forma trae muy buenos resultados cuando ustedes pueden verlos a través de cada experiencia. Entonces, es básicamente eso. Y por último, pues ya, si tienen como alguna duda o se les presenta alguna duda durante como todo, pues esto,
aquí hay unos datos de una persona que se llama Felipe Rocha, que de alguna otra forma también puede comentarles un poquito acerca de esos intercambios que Laura y David hablaban, de cómo tener la oportunidad de impactar o desarrollar ese liderazgo en el exterior. Entonces, él es una persona que de alguna otra forma les puede ayudar. Ahí encuentran los datos y bueno, es básicamente eso por el espacio de ahora. Si tienen alguna pregunta pueden dejarla en el chat. Y pues ya, eso es como básicamente todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Pueden seguirnos ahí en redes sociales también. Buscan como David Sotelo, ahí nos encuentran. Así que cualquier cosa también estamos pendientes ahí por si tienen alguna duda o algo en los que lo podamos ayudar. Pues ahí estamos. Muchísimas gracias a todos, chicos, por venir. Chao, muchas gracias. Listo, entonces muchas gracias a todos.